Hola a todos, el día de hoy estaremos haciendo un breve resumen de lo que incluye el Acuerdo Gubernativo 229-2014. Iniciamos en el título 1, capítulo 1, con las disposiciones generales, en donde hay algunas abreviaciones que nos van a servir a lo largo de todo el reglamento, como SSO, que significa Salud y Seguridad Ocupacional, IX, que significa Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, MinSalud, que significa Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, patrono, que es toda persona individual o jurídica que utiliza los servicios de uno o más trabajadores, y así. Nos indica también que este reglamento es de observancia general para toda la República y sus normas son de orden público. En el capítulo 2 iniciamos con las obligaciones de los patronos, en donde se nos ponen algunas, las que incluyen de que el patrono está obligado a proteger la vida y la salud y la integridad de los trabajadores, especialmente en lo relativo a las operaciones y los procesos de trabajo, al uso, mantenimiento de los equipos de protección personal, a las edificaciones e instalaciones y a colocar resguardos y protecciones y sistemas de emergencia en las máquinas, equipos e instalaciones. También se les obliga a mantener en buen estado la maquinaria en las instalaciones, a promover capacitaciones en materia de SSO, a dar cumplimiento a la política nacional de VIH-Sida, colocar también avisos para la promoción y sensibilización de la SSO, proporcionar también herramientas, vestuario y enseres inherentes y necesarios para el desarrollo de los trabajadores, facilitar la creación de comités bipartitos. Se les prohíbe, por ejemplo, tener en funcionamiento maquinaria que no esté debidamente protegida, poner como un requisito para obtener un puesto laboral, el resultado de la prueba de VIH-Sida, permitir la entrada a los lugares de trabajo a personas con estado etílico o bajo la influencia de algún narcótico. Estas son las prohibiciones. También indica que en los lugares de trabajo se deben de tener en los lugares de trabajo que se utilizan materias que sean asfixiantes, tóxicas, infectantes. El empleador también queda obligado a advertir al trabajador el daño a la salud humana, y el patrono está obligado a identificar de manera adecuada estos equipos o productos que se utilicen. El patrono no puede exponer a los trabajadores sin las medidas preventivas y de protección adecuadas a manipular estos químicos que puedan ser peligrosos. También los debe de capacitar a los trabajadores y pues tener un inventario de todo esto. En el capítulo 3 están ya las obligaciones de los trabajadores, en donde nos indica que todo trabajador está obligado a cumplir las normas sobre SSO, indicaciones e instrucciones que tienen por finalidad proteger su vida, salud e integridad corporal y psicológica. También hay prohibiciones a los trabajadores, como por ejemplo ejecutar actos tendientes a impedir que se cumplan las medidas de SSO, dañar o destruir los equipos de protección personal, presentarse a labores bajo estado etílico o de algún narcótico, ignorar o no acatar las medidas de bioseguridad establecidas en los lugares de trabajo. Esto es lo que incluye. En el capítulo 4 es referente a las organizaciones de salud y seguridad ocupacional, en donde indica que todo lugar de trabajo debe de contar con un comité bipartito de SSO, los cuales deben ser integrados con igual número de representantes de trabajadores y del patrón. En el capítulo 5 nos habla del control y vigilancia, en donde el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el IX
tienen a su cargo en forma coordinada el control y la vigilancia de la SSO en los lugares de trabajo. Ellos deben de ejecutar lineamientos en SSO, dirigir, coordinar y vigilar actuaciones, desarrollar con otros departamentos todo lo referente en cuanto a la prevención de riesgos laborales, impulsar, realizar o participar en estudios e investigaciones sobre la prevención de riesgos en el trabajo. Son funciones también de la Inspección General de Trabajo y del ICS vigilar el cumplimiento de este reglamento, prestar asesoría también para evitar o reducir riesgos de los trabajadores, emitir informes, velar por medio de sus técnicos e inspectores el cumplimiento y respeto de los reglamentos de salud y seguridad ocupacional. En el título 2, capítulo 1, se nos mencionan las condiciones mínimas, se establecen las condiciones mínimas de salud y seguridad ocupacional. A partir del capítulo 2, ya están las condiciones generales de los locales y ambientes de trabajo. Se inicia con edificios, incluye también superficie y ubicación, algunas medidas en iluminación, pisos, techos y paredes, pasillos, recomendaciones respecto a las puertas y salidas, respecto a las escaleras fijas y de servicio, las escaleras de mano, las escaleras de emergencia, trampas, aberturas y zanjas, en este caso que deben de estar cerrados o tapados. Si hay aberturas en pisos, que siempre deben de estar protegidas con barandillas. Si hay abertura en las paredes, si hay plataformas de trabajo, estas deben de ser de materiales sólidos, estructura resistente. Respecto a las barandillas, que las barandillas y zócalos deben de ser de materiales rígidos y resistentes. La altura de las barandillas, por ejemplo, debe tener 90 centímetros, como mínimo a partir del nivel del piso, y el espacio existente entre el piso y la barandilla deben estar protegidos por medio de barrotes verticales con una separación máxima de 10 centímetros. También nos habla recomendaciones respecto a puertas y salidas de emergencia. En el capítulo 3 están disposiciones de pantallas de visualización, en donde se debe asegurar que las pantallas de visualización no representan ningún riesgo para el trabajador, al igual que los monitores de las computadoras, que el personal los pueda atenuar, evitando así daños a la vista. Respecto al teclado, respecto a la mesa, también la superficie de trabajo, respecto al asiento del trabajo, al espacio y a las condiciones del entorno, en donde nuevamente nos vuelve a hablar un poco de iluminación, acondicionamiento del trabajo, que los puestos de trabajo estén instalados de tal forma que las fuentes de luz como ventanas u otras aberturas no provoquen deslumbramiento directo, por ejemplo. En el título 3, en el capítulo 1 se habla de la manipulación manual de cargas. Y una manipulación de cargas es, por ejemplo, el levantamiento, colocación, empuje de alguna carga que pueda generar algún o implicar algún riesgo físico. Entonces el patrono debe adoptar medidas para evitar la manipulación manual de cargas, en especial si se requiere un equipo mecánico. Se debe evaluar, por ejemplo, que las cargas no excedan los pesos establecidos, si es muy voluminosa, evaluar si el esfuerzo físico puede producir un riesgo y exigencia, en particular dorso lumbar, si las características del medio de trabajo pueden aumentar el riesgo,
si la exigencia de la actividad puede entrañar un riesgo dorsolumbar por hacer esfuerzos demasiado fuertes, por un periodo insuficiente de reposo, por distancias demasiado grandes. También los factores individuales de riesgo, tal como la aptitud de las personas para realizar las tareas en cuestión, la insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación, y así como hay una tabla donde se nos indican que no se deben exceder ciertos límites máximos, en donde está, por ejemplo, los varones adultos 55 kilogramos. En los siguientes artículos nos hablan también de la forma de aplicar los pasos del método cinético para realizar la manipulación de cargas, tanto en hombres como mujeres. En el capítulo 2 habla de almacenamiento de materiales, en donde se dice que los lugares donde se realizan almacenamientos temporales o permanentes deben estar limpios u ordenados, que las estanterías estén bien sujetas, que para el almacenamiento de los materiales los pasillos no deben de ser inferiores a 1 metro, que la altura máxima para almacenamiento en forma manual no debe superar 1,75 m, y algunas otras medidas que se encuentran en este apartado también. Con esto pues concluimos la primera parte de este video, llegando hasta el capítulo 2, que incluiría los primeros 100 artículos del Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional.